Países tan disímiles como Colombia, Somalia, Venezuela, España, El Salvador y algunas zonas de Estados Unidos comparten, sin embargo, la característica de que en algún momento de su historia la violencia jugó un papel central en su vida pública, ya sea a causa del crimen organizado, el terrorismo, las rivalidades intertribales u otros motivos. En estos casos, y de acuerdo con especialistas, la violencia ha tendido a contagiarse a prácticamente el resto de las áreas de la vida social, en lo que los estudiosos han dado en llamar la patología de la violencia. De esta suerte, cuando el Estado deja de tener el monopolio del uso de la violencia física legítima en condiciones de legalidad, las sociedades pueden verse inmersas en una espiral de violencia creciente tanto en el ámbito público como en el privado, afectando de manera progresiva a la vida familiar, las relaciones sociales, las condiciones laborales, la convivencia cotidiana y en general todos los aspectos de la vida en sociedad. Por lo que cualquier solución a problemas de violencia extrema debe tener un carácter integral que incorpore todos los elementos sociales, económicos, políticos y desde luego de seguridad que estén involucrados en ellos. Continuamos en nuestra conversación con el doctor Eduardo Guerrero en materias de seguridad. Tú comentabas, Eduardo, en el último segmento que tu evaluación de esta administración Calderón es que a nivel macro, digamos, las intenciones y ciertas políticas han ido en la dirección correcta, como ha sido fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden en general, pero que en el siguiente segmento ha habido muchos agujeros, digamos, y muchas fallas. No sé si podrías abundar un poco en eso y ahora sí que entrar en el terreno de las propuestas, es decir, el próximo presidente de México, ¿qué tendría que hacer? ¿Mantener esa visión macro, pero subsanando lo de abajo, o cambiar una arquitectura radicalmente distinta en el país en materia de seguridad? ¿Cuál sería tu visión? Mira, mi punto es que por combatir a los narcotraficantes generamos un problema de violencia que no existía en México. Y este problema ha tomado tal magnitud que merece ahora ser, digamos, nuestra prioridad, más aún importante que el problema del narcotráfico. Entonces tenemos que ver la manera de contenerlo y eventualmente de disminuirlo, ¿no? Disminuir la violencia, en pocas palabras. Sería un gran tema de campaña, digamos. Exacto. Fíjate que cuando la violencia empezó a crecer en México en 2008, 2009, nuestras autoridades de más alto nivel lo que decían era, bien, siempre es lamentable que haya muertos, pero en este caso se están matando entre las bandas. Pero está bien. Entonces, pues no está tan mal, se van a debilitar entre ellas y eso nos va a llevar a un horizonte de menor violencia. Lo que vemos ahora con los datos es que no entendimos el problema, Enrique. La violencia, si tú la descuidas, se contagia a otros lugares de manera muy rápida. De hecho, se comporta muchas veces como una epidemia sanitaria. Empieza a crecer y ya que alcanza ciertos niveles de crecimiento se vuelve incontrolable y ya cuesta mucho trabajo disminuirla. Tienes que invertir mucho dinero, se crea una cultura de la violencia muy rápido, ¿no? Una cultura, exacto, y los actores que están involucrados en la violencia, digamos, tú ya mentalmente lo que haces es agredir al otro pensando que el otro te va a agredir a ti. Y entonces dices, mejor yo me anticipo, más vale yo matar al otro que él me mate a mí. Y entonces esa es la lógica que empieza a prevalecer entre las bandas, tanto criminales como pandilleras, ¿no? Y pues hemos creado ya, tenemos en México varias epidemias de violencia en ciudades muy grandes como Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Tijuana, Juárez, Chihuahua, Veracruz, Torreón ahora, ¿no? Y ahí sí, primero contener esta violencia en estas ciudades y tener algún sistema quizás de alertas epidémicas, así como las tenemos para detectar una epidemia de sarampión, bueno, detectar una epidemia de violencia cuando está en su nacimiento, para que rápidamente reaccionemos el gobierno federal, estatal y municipal y pueda contenerse y disminuirse esa epidemia que está apenas empezando a generarse, ¿no? Pero para esto necesitarías médicos, igual siguiendo el símil médico, el símil de epidemia. Parecería que ahí sí hay doctores que empiezan a ver que hay brotes de influencia, cuando llegan a 7 ya empiezan a poner algún tipo de mecanismo en funcionamiento para impedir que se esparza esa epidemia. En el caso de la violencia, yo no soy especialista como tú, por eso lo pregunto, es igualmente detectable en ese sentido. O sea, habría como doctores locales que puedan decir, cuidado porque ya estamos rebasando
va a tener fiebre el paciente muy pronto, va a empezar a tener ciertos síntomas. Justamente. ¿O existe ese componente humano para detectar estas cosas? Fíjate que yo utilicé las fórmulas que tiene la Secretaría de Salud en su portal para detectar epidemias sanitarias. Yo las utilicé para epidemias de violencia. Para las de violencia y sirven muy bien, se comportan casi de manera idéntica. Entonces serían muy útiles como armar este sistema de alertas y concentrar los esfuerzos, Enrique, de nuestros médicos, en este caso policías, en atender esos focos amarillos que se están volviendo rojos y que nos pueden generar una epidemia adicional. Ya tenemos demasiados frentes abiertos para que todavía nos tengamos más. Entonces sí es como una tarea bien urgente suprimir esos focos de violencia potencial que pueden explotar en los próximos meses o años, ¿no? Y en aquellos sitios donde la epidemia ya está, digamos, en desarrollo, donde ya el número de pacientes ya es importante, estamos hablando de Monterrey, Culiacán, sitios así, o Ciudad Juárez, que es un ejemplo clásico, ahí me imagino que el tratamiento es distinto. Claro, ahí lo que tienes que hacer, y se ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha experiencia en cómo contener y disminuir estas olas de violencia, es, por ejemplo, en primer lugar, concentrar tus recursos en atacar a los mandos medios, específicamente a los jefes de sicarios de las organizaciones, más que a los capos. Justamente los que generan la violencia son los jefes de sicario, son como máquinas de matar. Entonces, si tú logras capturar a estos jefes de sicarios, sí puedes desactivar durante varios meses un ejército violento de sicarios. ¿Estos jefes de sicarios son gente que obedezca cierta lógica o son efectivamente máquinas un tanto demenciales para matar? ¿O las dos, hay de todo? Fíjate que responden a las órdenes del capo y están asignados a realizar tareas específicas de transportación, de custodiar los cargamentos de droga, y en algunas partes de la ruta de la transportación tienen que guerrear con otras organizaciones pues que les cobran una especie como de peaje para seguir viajando hacia la frontera, ¿no? Muchas veces ya hay un acuerdo entre las organizaciones para esos pagos, muchas veces no. También son muchas veces... ¿Esto es entre organizaciones o organizaciones con autoridades que se están dejando corromper? De las dos, ¿no? Las autoridades también cobran, digamos, su impuesto, ¿no?, por dejar pasarlas, pero ahí generalmente no se desatan estos enfrentamientos. Más bien son organizaciones que muchas veces, por ejemplo, quieren robarse parte del cargamento o quieren cobrarle más de lo que inicialmente pactaron, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha habido ajustes en la estrategia. De hecho, Enrique, ya en el último año no ha habido arrestos de capos importantes. Los arrestos son de figuras menores, justamente mandos medios, jefes de sicarios, muchos de ellos, por cierto, los cuales ya desertaron de las organizaciones y pusieron su propia organización criminal en algún municipio, donde ellos tienen una buena relación con el jefe de la policía municipal, tienen 20, 30 sicarios leales, y entonces ya se dedican a tareas más de extorsión, de secuestro, robo de vehículos. Ya por motivos propios, digamos, ya no por instrucciones de arriba, para mantener la nómina. Lo que pasó con ellos, Enrique, fue que, imagínate que agarraban al capo grande, y que ese capo grande les había prometido un pago importante a fines de año, ese tipo de contratos informales. Como capturaban a su jefe, ya no les cumplían el trato. Y entonces, cuando eso sucedía de manera repetida, pues estos jefes de sicarios dijeron, ¿qué caso tiene que yo me esté exponiendo con esta organización que yo sé que está siendo perseguida por el gobierno, cuando no se me paga a tiempo, cuando se me esfuman estas promesas? Pues mejor pongo mi propia organización en un pequeño municipio, en una región, paso más desapercibido frente a las autoridades y también puedo hacerme de un buen dinero extorsionando, secuestrando. Yo controlo el negocio. Exacto, ¿no? Y no dependo de los vaivenes que hay aquí en la cúpula, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer lamentablemente en este momento un corte, pero sí me gustaría que regresáramos con un tema que creo que está mucho en la mente de muchos mexicanos, ciertamente en la mía. Si este tipo de arrestos de los grandes capos es una bendición para el país o motivo de mayor preocupación. Así es que volvemos en un minuto, por favor.
México tiene en este siglo XXI a un instituto armado confiable que todos los días trabaja para defenderlo con firmeza. Los soldados estamos con México en las buenas y en las difíciles. Sabemos con quién luchamos, sabemos contra qué luchamos y sabemos por qué luchamos. Con México cohesionado tenemos la certeza que la semilla que sembramos hoy nos brindará mañana los frutos de una mayor seguridad, justicia y prosperidad. Palabras expresadas por el secretario de la Defensa Nacional de México el día de la Marcha de la Lealtad.